pero vamos a compartir hoy, y estamos hablando de las letras rojas, las palabras de Jesús. Hoy voy a compartir con ustedes acerca de eso, la batalla espiritual. Y la próxima semana voy a hablar la parte 2 de la batalla espiritual, porque no quería terminar la serie sin tocar este tema muy importante de lo que Jesús nos habla acerca de la batalla espiritual. Miren, todo lo que nuestros ojos ven, hasta ahorita, hasta que nos moramos o hasta que el Señor nos lleve, todo lo que nuestros ojos ven está en el plano visible. Está en el plano aquí, lo que vemos nada más, lo que percibimos con nuestros sentidos. Pero no es todo lo que existe, no es todo lo que hay. Y nuestra cultura, ¿no? Una cultura que nos rodea, escéptica, agnóstica, que solamente dice, creo solamente lo que veo, que creo solamente lo que puedo comprobar científicamente, ¿no? En esta cultura ateísta, ¿no? Podemos caer a veces en el error de creer, y si no creer, al menos vivir como si lo que vemos es lo único que existe, como si lo que vemos es lo único que hay, ¿no? Y no poner nuestra mirada en las cosas eternas, y no darnos cuenta que hay un reino espiritual, no darnos cuenta que hay una batalla espiritual. Nada es más lejos de la realidad de pensar que todo lo que existe es esto, que todo lo que existe es lo que vemos ahorita con nuestros ojos. Hay una realidad espiritual, hay un mundo espiritual. Y podemos ver a Jesús, mientras Jesús estuvo en esta tierra, podemos ver a Jesús batallando o luchando y venciendo y ganando esta batalla espiritual, esta guerra espiritual. De hecho, vemos la guerra espiritual a través de toda la Escritura, desde el principio de los tiempos, cuando el Señor todavía ni siquiera creaba al hombre, ya había habido una batalla espiritual en el que el diablo se había rebelado contra Dios y en el que el diablo había querido controlar, y el Señor lo arrojó desde los cielos. Hubo una batalla espiritual, y esa batalla continúa y ha continuado por todas estas edades, por todas las edades. Luego el Señor crea al hombre, pone al hombre en la tierra, y lo que hace el enemigo es batallar, luchar contra Dios, porque al fin y al cabo la lucha del enemigo, del diablo, es contra Dios, se opone a Dios. Y a través de venir y tentar a la mujer y tentar a Adán y hacerlos caer, creía el enemigo que se había ganado la batalla, ¿no? Porque logró que el hombre fuera sacado del jardín, y por este tiempo no había el hombre estado separado de Dios por el pecado, por la rebelión. Y vemos todo esto que se desenvuelve, una lucha espiritual a través de todos los tiempos. Y luego viene Jesús. Y cuando es anunciado que Jesús va a nacer, el diablo incita a las autoridades para que lo quieran matar. El diablo incita a las autoridades para que se acabe ahí el propósito de Dios. Luego Jesús nace, Jesús empieza a crecer, y cuando va a empezar su ministerio, lo primero que sucede es va al desierto y es tentado. Hay una confrontación directa de Jesús con el diablo. Y luego, durante todo su ministerio, seguimos viendo a Jesús topándose contra las fuerzas del diablo y venciendo. O sea que es algo real. La batalla espiritual es algo real. Hoy vamos a hablar precisamente dentro de esto, dentro de la batalla espiritual, vamos a hablar acerca de la realidad de esta batalla. La próxima semana vamos a hablar de cómo vivir en la autoridad espiritual. Pero primero que nada, hoy queremos establecer eso, no ver que la Biblia nos enseña que hay una batalla espiritual que se libra día con día en la vida de todas las personas, incluyendo a los cristianos. Y nosotros tenemos que tener bien claro esto si queremos vivir en esta vida de victoria que Jesús ha comprado para nosotros, y si queremos ser agentes de libertad para otras personas. Tenemos que entender que hay una lucha espiritual, tenemos que entender que hay una batalla, que hay una guerra espiritual. Y
Y hay un pasaje, y quiero leerlo en dos partes, lo vamos a leer en Mateo y luego lo vamos a leer en Marcos también. Es el mismo pasaje, pero vamos a ver, de este pasaje vamos a hablar estas 2 semanas y vamos a ver cómo nos muestra claramente esta lucha entre las fuerzas espirituales, entre las fuerzas de las tinieblas, entre la fuerza, el poder de Dios y luego en medio los hombres. En medio los hombres. En Mateo capítulo 17, versículo 14 al 20, sigan conmigo. Dani, ¿me ayudas ahí con los versículos? Mateo capítulo 17, versículo 14 al 20, dice: al pie del monte les esperaba una gran multitud. Un hombre vino y se arrodilló delante de Jesús y le dijo: Señor, ten misericordia de mi hijo. Le dan ataques y sufre terriblemente. Ponga atención, porque de aquí vamos a estar hablando ahorita varias cosas y necesitamos entender este pasaje. Le dan ataques y sufre terriblemente. A menudo cae al fuego o al agua. Así que lo llevé a tus discípulos, pero no pudieron sanarlo. Seguimos leyendo. Jesús dijo: gente corrupta y sin fe, les dice Jesús a sus discípulos y a todos los demás que estaban ahí, ¿no? ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? O sea que Jesús de pronto también sentía esa frustración que a veces nosotros sentimos. Dice: ¿hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme aquí al muchacho. Era de Chihuahua, ese muchacho. Tráiganme aquí al muchacho. Entonces Jesús reprendió al demonio. Fíjense, el papá trae al hijo y dice: está enfermo. Se cae al fuego, se cae al agua, le dan ataques y Jesús se lo trae y reprende al demonio. El demonio salió del joven. A partir de ese momento el muchacho estuvo bien. Más tarde los discípulos le preguntaron a Jesús en privado: ¿por qué nosotros no pudimos expulsar al demonio? Ustedes no tienen la suficiente fe, les dijo Jesús. Les digo la verdad, si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a esta montaña: muévete de aquí hasta allá, y la montaña se movería. Nada sería imposible. Pero esta clase de demonio no se va sino con oración y con ayuno. Y en este versículo es un versículo que no aparece en todas las versiones, porque aparece solamente en los escritos más antiguos. Pero vemos que a través de la Escritura encontramos que la oración y el ayuno tienen un lugar muy importante en la autoridad espiritual, ¿no? Entonces Jesús les dice: esto es lo que necesitan fe. Ahora vamos a Marcos, y es el mismo acontecimiento, nada más que narrado por Marcos. Marcos capítulo 9, versículo 14 al 27. Cuando llegaron a donde estaban los otros discípulos, vieron que a su alrededor había mucha gente y que los maestros de la ley discutían con ellos. Tan pronto como la gente vio a Jesús, todos se sorprendieron y corrieron a saludarlo. ¿Qué están discutiendo con ellos?, les preguntó. Maestro, respondió, un hombre de entre la multitud te ha traído Maestro, respondió un hombre entre la multitud, te he traído a mi hijo, pues está poseído por un espíritu que le ha quitado el habla. Aquí sí nos explica, ¿no?, que le dice que un espíritu, cada vez que se apodera de él, lo derriba, echa espumarajos, cruje los dientes y se queda rígido. Les pedí a tus discípulos que lo expulsaran, pero no lo lograron. Generación incrédula, respondió Jesús, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme al muchacho. Así que se lo llevaron. Tan pronto como vio a Jesús, el espíritu sacudió de tal modo al muchacho que éste cayó al suelo y comenzó a revolcarse echando espumarajos. ¿Cuánto tiempo hace que le pasa esto?, le preguntó Jesús al padre. Desde que era niño. Ponga atención. Contestó: muchas veces lo ha echado en el fuego y al agua para matarlo. Si puedes, escuchen esto, me gusta mucho esto. Si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Y luego me gusta el versículo 23 más que todos en esta versión. ¿Cómo que sí puedo? Jesús le dice: ¿cómo que sí puedo? ¿De qué estás hablando? ¿Cómo que sí puedo?, dice Jesús. Para el que cree, todo es posible. Sí creo, le dice el hombre. Exclamó de inmediato el padre del muchacho: ayúdame en mi poca fe. Al ver Jesús que se agolpaba mucho a la gente, reprendió al espíritu maligno,
espíritu sordo y mudo, dijo: te mando que salgas y que jamás vuelvas a entrar en él. El espíritu, dando un alarido y sacudiendo violentamente al muchacho, salió de él. Este quedó como muerto, tanto que muchos decían: ya se murió. Pero Jesús lo tomó de la mano y lo levantó, y el muchacho se puso en pie. Vemos claramente en estos dos versículos una lucha espiritual, algo sobrenatural, algo que no era nada más una enfermedad, algo que no era nada más lo que los ojos ven, algo que era un encuentro espiritual en el que Jesús se topa con personas que están poseídas por demonios, un encuentro con espíritus demoníacos oprimiendo, poseyendo a las personas. O sea, encontramos en este pasaje cómo Jesús se enfrentaba con el reino de las tinieblas y en autoridad los echaba fuera. Y vemos cómo los demonios lo conocían a Jesús y conocían su autoridad, y nos dejan ver estos pasajes. Quiero que usemos nada más estos pasajes como referencia, pero nos dejan ver estos pasajes varias cosas. Una, la enfermedad era causada por el demonio. Otra, desde que era niño el demonio había poseído al niño. Otra, los discípulos no pudieron echarlo fuera. Luego viene Jesús y Jesús lo echa fuera. Cuando lo echa fuera, la enfermedad se va. Después de que lo echa fuera, dice que estuvo bien. Y vemos todas estas cosas y vamos a estar analizándolas un poquito, pero mantengan eso en mente, entendiendo que hay una guerra espiritual. Que si había una guerra espiritual en el tiempo de Jesús, hay una guerra espiritual en este tiempo. Que si había ataques demoníacos en ese tiempo, los hay ahorita también. Y a lo mejor alguien puede decir: no, pero hasta cuando Jesús murió en la cruz y venció sobre todo el enemigo y obtuvo la victoria, ya hasta entonces ya no hay. No es cierto, porque en el Nuevo Testamento, después en Hechos, encontramos posesiones demoníacas y opresión demoníaca también. Entonces no cesó hasta ahí, lo cual nos da a entender que hay una batalla espiritual continua. No va a ser eterna, pero sí estamos ahorita en una batalla espiritual, en una guerra espiritual, y tenemos que darnos cuenta, porque varias de las cosas que nos suceden no son meramente cosas naturales. Y tú y yo tenemos que entender esto. Ahora, nos tomaría muchísimo más poder ir a través de todo esto y hablar todas las cosas. Quiero ir a grandes rasgos, pero quiero establecer bien claro en nuestro corazón y en nuestra mente que veamos que la Biblia nos enseña que hay una batalla espiritual, que hay un reino espiritual. Jesús venció a estos demonios, los echó fuera con autoridad. Jesús se enfrentó a ellos, de hecho se enfrentó al diablo primero. El diablo tentándolo él mismo, luego se enfrenta a los demonios y los echa fuera. Entonces entendemos que hay una opresión. Ahora, no toda la opresión, no toda la batalla espiritual es igual, y es lo que vamos a hablar precisamente hoy para entender y establecer esta realidad de la batalla espiritual. Quiero hablarles de tres cosas, tres formas en las que el enemigo batalla, pelea contra las personas. La primera es la posesión demoníaca. La posesión demoníaca. ¿Qué significa la posesión demoníaca? ¿Qué significa que alguien esté poseído? ¿Qué significa que alguien sea poseído por un demonio? La posesión demoníaca es la influencia y el control que ejercen los demonios desde el interior de una persona. Desde el interior de una persona. Cuando una persona es poseída, y es lo que pasaba en este versículo, en estos pasajes, encontramos a un joven, a un niño que estaba poseído, controlado. Y dice que el diablo no nada más quería jugar, el enemigo, el demonio que estaba sobre él, dentro de él, no nada más lo quería manipular, dice que lo quería matar. Lo quería matar. Y encontramos, que en Juan capítulo 10, versículo 10, Jesús nos advierte precisamente de esto. Nos dice: el propósito del ladrón es robar, matar, destruir. Mi propósito es darles vida
plena y abundante. Jesús hace hincapié en que entendamos que en la batalla espiritual no hay misericordia del diablo. El diablo quiere matar, quiere destruir, incluyéndote a ti y a mí. Tú y yo no estamos exentos, y no es como que no, el que va a la iglesia ya, ¿no? No es como nos lo ponen las películas de exorcismos, ya has visto una, ¿no? Que sacas una agüita, ¿no? Y con la agüita se van los demonios, o una crucecita, o te metes a la iglesia y ya no ahí ya no te pueden hacer nada. No existe tal cosa. Luego vamos a ver, próxima semana, ¿no? Y ahorita al final vamos a ver algunas de las cosas que sí nos guardan bajo la protección del Señor, y cómo vencemos y cómo caminamos en la victoria espiritual. Pero la realidad es que el enemigo, el diablo, quiere matar, quiere robar y quiere destruir. Y no lo quiere hacer jugando. Y no lo está haciendo de a mentiritas. La lucha del diablo contra nosotros no es como los jueguitos que jugábamos de niños, ¿no? Con una pistolita de mentiritas o de agua. Es una lucha verdadera, a muerte, para destruirte, para destruirme. Sí quiso destruir a Jesús. Quiso matar a Jesús. Quiso sujetar a Jesús, someter a Jesús, tentó a Jesús. ¿Qué nos hace pensar que nosotros de alguna forma estamos exentos de la batalla espiritual? La ignorancia es lo que nos hace. Pero la ignorancia no nos exime de esta guerra espiritual. De hecho, nos hace más vulnerables a la batalla espiritual. Entonces encontramos la posesión demoníaca. En los grupos vamos ahí a ver un poquito más de esto, pero encontramos muchos ejemplos de Jesús echando fuera demonios en los evangelios. Muchos. O sea, no es una cosa que tú dices, no, pues nada más fue una vez, no, pues a lo mejor el escritor se equivocó y no era realmente. No, encuentras un montón de veces Jesús echando fuera demonios en la sinagoga. Nomás se los voy a decir en Mateo 1, 23 a 28. Un endemoniado en la sinagoga, ahí donde leían la palabra de Dios, ahí donde leían el Antiguo Testamento. Se endemonia uno cuando Jesús llega y Jesús lo echa fuera. Pueden leerlo luego, si lo quieren apuntar, apúntenlo. Mateo 1, 23, 28. Los endemoniados gadarenos en Mateo 8, versículo 28 al 32. Jesús llega, se le acercan estos endemoniados que estaban poseídos, que andaban en los sepulcros, que andaban locos, que no tenían razón, que rompían las cadenas, que no tenían control de nadie. Y Jesús los echa afuera y los echa a los animales. O sea que la posesión también puede incluir animales. No nada más personas. Porque los demonios pidieron en esa ocasión, déjanos ir a los animales, a los cerdos. Y cuando se fueron a los cerdos se volvieron locos y se precipitaron y se murieron, se ahogaron. Encontramos a la hija de la mujer sirofenicia en Marcos capítulo 7, versículo 24 al 30. También Jesús echa fuera al demonio. En Mateo capítulo 9, 32 al 39, un endemoniado mudo producía el que no podía hablar la persona. En Mateo capítulo 12, versículo 22, un endemoniado mudo y ciego. En Marcos capítulo 16, versículo 9, dice que a María Magdalena le echó fuera 7 demonios. Y no dice cómo, pero nada más la menciona así: María Magdalena, de la cual Jesús echó 7 demonios fuera. Nada más, y son algunos, hay otros más y otros que pudiéramos pensar que son repetitivos en los evangelios, pero al menos estos son diferentes casos. Que mínimo tenemos unos 10 casos. Y no es realmente lo que es, porque ese era el ministerio de Jesús. Jesús andaba echando fuera demonios, Jesús andaba sanando a los enfermos, Jesús andaba liberando a los que estaban oprimidos por el diablo. Una y otra vez podemos ver la posesión demoníaca, el control del diablo de una persona. Y no creamos que eso ya no existe ahorita. Todavía hay personas endemoniadas. Puede haber personas endemoniadas dentro de la iglesia. Puede haber personas endemoniadas en cualquier lugar. La opresión, la posesión
interna, el control que ejerce el diablo de adentro hacia afuera sobre las personas. Ahora llegamos aquí a una pregunta que no quiero irme sin definirla, ¿no? Porque es una pregunta que siempre llega a debate y siempre estamos ahí. ¿Puede un verdadero cristiano, escuche, puede un verdadero cristiano estar poseído por los demonios, por algún demonio? No, definitivamente no. Ahora, escuche la pregunta, ¿puede un verdadero cristiano? ¿Puede alguien que va a la iglesia estar endemoniado? Sí. ¿Puede alguien que lee la Biblia estar endemoniado? También. ¿Puede un verdadero cristiano estar endemoniado? No, porque no puede habitar el Espíritu de Dios y el diablo en el mismo templo. Ahora encontramos un pasaje en el que la gente se confunde y dice, cuando Jesús echa fuera a los demonios, y luego Jesús les dice, cuando el Espíritu se va y queda la casa limpia, va y vuelve y trae a otros 7. Y la gente dice, pues es que se fue, se separó, se volvió. Pero escuche, porque el problema o lo importante está en que la Biblia nos dice que se queda la casa vacía. Entonces que alguien echa fuera un demonio de alguien, pero esa persona no se convierte y no entrega su vida a Jesús y el Espíritu llena su vida, es una casa vacía. Y como es una casa vacía, claro que el demonio puede volver a venir. Encuentra la casa limpia. Qué curioso que a los demonios les gusten las casas limpias, ¿no? Yo creo que en nuestras casas hasta ellos dicen, wow. Es que hay demonios cochinos también. Espíritus cochinos. Pero la posesión tiene que ver con este control que ejerce el diablo sobre una persona. Control. Y ahorita vamos a ver algunas causas, incluyendo las causas para la opresión. Entonces tenga eso en su mente. Hay posesión, hay personas que están poseídas por el diablo. Literalmente controladas por el diablo. Sus pensamientos son controlados por el diablo. Sus acciones son controladas por el diablo, por demonios. Y pueden estar donde quiera. ¿Y sabes qué es lo que ha pasado? Y este es mi pensar. ¿Okay? No lo veo en la Biblia, pero este es mi pensar. Es que el diablo a través del tiempo y de las edades ha entendido qué es mejor y qué estrategias son mejores para él. Y sabe que la estrategia de que se manifieste y eche espumarajos y de aviente y se dé de vueltas y camine así para atrás, no le conviene mucho. No le conviene mucho la realidad en este tiempo. Porque imagínate a alguien así, de verdad, en el Facebook, mucha gente hasta por puro temor va a empezar a ir a la iglesia. Pero lo que ha sucedido es que ahora su estrategia es posesión, pero más sutil. Personas que aunque siguen estando poseídas, pero ya no andan aventando a la gente, aunque sí lo hay todavía ciertas enfermedades y situaciones. Pero estas personas que siguen estando poseídas por el diablo, pero actúan todavía naturalonas, ¿no? Así medias naturales. Si no tenemos discernimiento y entendimiento, y si el Espíritu no está en nosotros para identificar las cosas, pues tú dirías, no, nada más es una persona mala o esto, aquello. Pero hay cosas que realmente son una posesión espiritual. Una posesión espiritual. Ahora, ¿puede alguien que fue cristiano endemoniarse? Sí. Porque cuando alguien que genuinamente había creído en el Señor, pero se niega al Señor, niega su fe y apostata de la fe, se convierte en una casa vacía también. Por eso dice la palabra del Señor, no contristes al Espíritu de Dios. Por eso es que el salmista dice, no alejes de mí tu Santo Espíritu. Por eso es que vemos en las cartas de Pablo y dice, entréguenlos a Satanás. Fueron entregados a Satanás. Entonces hay un riesgo. Más cuando el león rugiente anda buscando a quien devorar. Anda buscando a quien está débil. Anda buscando a quien se entrega al pecado. Anda buscando a quien niega su fe. Entonces encontramos el primer plano, ¿no? La posesión demoníaca.
la posesión del diablo. Y tenemos nosotros que entender que todavía hay personas poseídas y tenemos que tener autoridad y vivir en la autoridad del Señor, identificar esas cosas. Pero luego está la opresión demoníaca. Y la opresión demoníaca es, obviamente, la opresión demoníaca es una influencia persistente y agresiva, pero es desde el exterior de la persona. Una opresión, una influencia persistente, agresiva, constante, pero desde el exterior. Y esto incluye a los cristianos. La opresión no es nada más con la gente de afuera. El diablo sigue oprimiendo a los de afuera. A veces la gente dice, no, aquellos no les hace nada. Claro, aquellos los trae como chancla afuera. Y a los cristianos también los sigue queriendo oprimir. También sigue queriendo traer opresión. Y tú y yo tenemos aquí, es que tenemos que prender las antenitas espirituales y conectarnos con el Señor para entender si en algún momento estamos siendo víctimas de una opresión del diablo. Mira lo que dice Hechos capítulo 10 versículo 38. Y saben que Dios ungió a Jesús de Nazaret con el ¿qué? Con el Espíritu Santo y con poder. Después Jesús anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que eran ¿qué? Oprimidos por el diablo. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. Jesús andaba sanando a los que eran oprimidos por el diablo. Entonces la opresión espiritual, hay varias cosas, varios síntomas de la opresión espiritual. Ahora, no todas estas cosas significan que está siendo oprimido o que alguien está siendo oprimido por el diablo, pero sí muchas veces la opresión se manifiesta en estas cosas, ¿me entienden? La enfermedad física, lo vemos ahí, Jesús. Este muchacho enfermo estaba endemoniado. Era un demonio el que lo causaba la enfermedad. Y luego dice aquí, sanando a los que eran ¿qué? Oprimidos. O sea que la enfermedad es una opresión del diablo. La enfermedad es una opresión del enemigo. La enfermedad, y más cuando es una enfermedad continua y persistente y que roba el gozo. Y que roba la capacidad de tú poder servir al Señor. Ahora hay un debate aquí, y siempre vamos a estar, pero siempre, no lo sé. Ahí es donde tú y yo tenemos que buscar al Señor. Ahí es por eso es lo que dice el versículo, que Dios le dio a Jesús, lo ungió con el Espíritu. Porque Dios estaba con él. Por eso es que Jesús identificaba, sabía que era un espíritu. No siempre que sanó a alguien echó fuera un espíritu tampoco. Entonces tenemos que entender esto. Pero la opresión espiritual sí incluye enfermedad física, también incluye enfermedades emocionales, depresión, angustia, que no la puedes quitar, que no la puedes romper, que te mantiene ahí agarrado, que constantemente viene una y otra vez. Ahora recuerda, la opresión no significa lo mismo que la posesión. Aquí es una vez donde los cristianos nos contristamos a veces, porque dicen, no, pues es el diablo. No es que está en ti, es una opresión externa. Tienes que luchar como quiera para sacudirte de ella y librarte de ella y en otras personas. Pero es algo que el enemigo usa contra los cristianos, contra el cuerpo de Cristo. El adormecimiento espiritual. ¿Quién crees que viene a distraer el corazón de las personas para que se desvíen de la verdad? ¿Quién crees? El diablo, es sencillo. ¿Quién aleja a las personas? ¿Quién les susurra al oído? ¿Quién les dice, no, quédate en la casa, hombre? Pues está más fácil, está más suave. Vete a la fiesta. No busques a Dios. ¿Quién? El diablo. El enemigo de nuestras almas. Oprimiendo a las personas, pero es ahí donde a veces fallamos en entender, la opresión demoníaca y pensamos, no, nada más simplemente soy yo. Qué chistoso que cuando empiezas a leer la Biblia, luego te da sueño todas las veces que lees la Biblia, ¿no? Qué curioso que cuando decides ir a la iglesia constantemente, te duele una pata, una rodilla, una uña y hasta las pompis, porque ya dices, no, duramos mucho tiempo sentados. ¿Qué cosas?
opresión espiritual que no vemos en nuestros ojos, que no las podemos ver, pero que el enemigo usa para robarnos, usa para oprimirnos, usa para quitarnos. Si es ratero, si es ladrón, lo que quiere es robarte lo que es tuyo. Ningún ladrón roba lo que es de él, roba lo que no es de él. ¿Qué cosas pueden producir la opresión y la posesión demoníaca? Como les digo, vamos a ir rápido en esto, no nada más las estoy mencionando. Usted busca al Señor y pídale al Señor que le guíe. El ocultismo y la brujería. Cuando las personas empiezan a buscar en el ocultismo, en la brujería, abren puertas al enemigo, no nada más para que los oprima, pero también para que los posea. No, y encuentras personas que van a la iglesia todavía a veces creyendo en la brujería, creyendo en el ocultismo, creyéndole a las galletitas chinas y a Walter. ¿Sí? Y abrimos camino para que nos oprima el diablo. Y luego dices, ¿por qué me siento así? Porque abriste camino, porque estás abriéndote a Él, porque estás cediendo terreno, porque dice la Biblia, mi pueblo perece porque le falta sabiduría. Ocultismo y brujería, falsas religiones, todas, escuchen esto, todas las falsas religiones tienen detrás a demonios, todas. Todas, no hay todas, incluyendo unas que se parecen mucho al verdadero evangelio. Porque su propósito es desviarte. Y si te desvían, ya lograron la meta. Con que te lleven a donde sea menos a Cristo, ya lograron la meta. Y todas están manipuladas por demonios. Por muy bonitas que se oigan. Por muy surreales, por muy de autoestima y autoayuda, si te aleja de Cristo, si te mueve de Jesús, si te desvía de Él, hay un demonio detrás. Por eso tenemos que cuidar lo que escuchamos, lo que vemos, lo que leemos. Tenemos que darnos cuenta que hay muchas cosas. La droga. Ceder control, porque la droga cede el control mental a algo. Cuando la gente se droga, abre su espíritu a entidades espirituales. ¿Y qué crees que los demonios van a hacer? Que súrale, no, déjame, me meto aquí. La droga, la meditación trascendental, ¿no? Cuando la gente quiere dejar la mente en blanco. Yoga. El yoga, los ejercicios no tienen nada de malo. No, es que te estires, que te tires de patas y hagas. No. Pero lo que está detrás y dónde inició, y el querer dejar la mente en blanco. Imagínate unos de nosotros ni tenemos nada en la mente y todavía la queremos dejar en blanco. Unos batallan menos que otros, ¿no? Sí, pero la realidad, imagínate, la meditación trascendental. ¿Qué cosas abren el camino? Y hay muchas más, nada más quiero compartir unas, no tenemos todo el tiempo, ¿no? Pero hay muchas cosas que abren el camino al enemigo, a la opresión del diablo, si no a la posesión directa, sí a la opresión del diablo sobre cristianos. Y el espíritu en nosotros no nos va a contristar, pero el enemigo por acá está queriéndote oprimir. La fornicación y la pornografía. Y aquí es donde tenemos que darnos cuenta, cuando una persona fornica, cuando una persona tiene sexo antes del matrimonio, fuera del matrimonio, abre su espíritu a todo lo que hay en la otra persona. Y si la otra persona está endemoniada, pues los demonios ahí tuvieron un camino, porque se hacen uno, dice la Biblia.
te haces uno con Él. Nos hacemos uno con esas personas. Por eso, muchachos jóvenes, nosotros les compartimos, ¿no?, de que tienen que esperar a cuando te cases. No es nada más porque Dios dice, no quiero que tengas diversión o que disfrutes. No, es porque Dios quiere guardar el templo que eres tú, de su espíritu. Porque en la fornicación dejamos que todo lo que hay entre y salga. Y abrimos camino. Por eso es que las religiones paganas, todas, la mayoría, envolvían el sexo como parte de los rituales, orgías. ¿Por qué? Que los demonios saben que en la fornicación se pueden traspasar fácilmente de una persona a otra, sin permiso y sin nada, ¿no? Muchas otras cosas más que oprimen a las personas, que traen ese ataque sobre las personas, incluyendo a las personas que van a la iglesia, incluyendo a los cristianos. Por eso es que nosotros tenemos que agarrarnos del Señor, caminar con el Señor, buscar al Señor, a ocuparnos de lo que la palabra nos dice, ¿no? Meternos con Él, caminar en su victoria, caminar en el Espíritu, para poder no nada más librarnos de las opresiones del enemigo, sino que seamos nosotros agentes para liberar a otros. Ahora, hay opresiones del enemigo que no necesariamente te hacen una persona que está mal delante de Dios, ¿okay? El apóstol Pablo dice que porque él tenía cierto orgullo, lo pueden leer, no, él tenía cierto orgullo, dice, me fue enviado un aguijón, un mensajero de Satanás. No sabemos exactamente qué era, pero había una opresión sobre su vida, una opresión que lo mantenía a raya. O sea, que no necesariamente la opresión del diablo es tu culpa, no. Y ahí es donde tenemos que entender que si hay una opresión del diablo, no es como que ¿qué estoy haciendo mal, Señor? No necesariamente es eso. Sí tenemos que buscar al Señor y decir, Señor, si hay algo en mí que esté equivocado, escudriñalo. Pero una vez que tú te das cuenta y tú analizas tu corazón, el Espíritu te da paz y confías en la gracia de Jesús y en la victoria de Jesús, ahora tienes nada más que mantenerte fuerte contra el diablo, porque la Biblia nos dice también que nosotros nos debemos de permanecer firmes contra las acechanzas del diablo y él huirá de nosotros. O sea que hay un momento en el que a lo mejor simplemente Job, ¿qué había hecho Job para que el diablo viniera contra él con todo? Nada. Entonces tenemos que entender esto, y esto de la guerra espiritual, la batalla espiritual requiere que busquemos al Señor. No tiene respuestas sencillas. O sea, tú no puedes venir conmigo y preguntarme, oye, pastor, se me ponchó la llanta, ¿sería un demonio o no? Pues, ¿quién sabe? A lo mejor sí. Demonio ponchallanta, repréndelo. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe si un demonio quiere hacer eso? No creo. Esas cosas yo las voy a decir, no, simplemente pasaste por un clavo. Ahora, si me dices, oye, en mi casa siempre nos estamos peleando, ahí a lo mejor te voy a decir, a lo mejor sí. A lo mejor sí hay una opresión. A lo mejor sí hay un demonio que está buscando una oportunidad en tu vida, y eso es lo que vamos a ver aquí enseguida. Porque el tercer nivel es la tentación, posesión, opresión y tentación. La tentación es la incitación del enemigo para que hagamos lo que no agrada a Dios. Es la incitación del diablo para que no hagamos lo que le agrada a Dios. Ahora, cuando hablamos de la tentación, hay tentación que sale de nosotros mismos, del corazón, de nuestra concupiscencia y de nuestro propio pecado, dice la Biblia. Pero esta otra tipo de tentación, que es causada por el enemigo, viene de fuerzas externas, el enemigo tentando. A Jesús lo tentó el diablo, no su propia concupiscencia. A Jesús le habló el diablo y le dijo, haz esto. O sea que de nosotros hay ciertas cosas que pueden salir de adentro tuyo y es tu concupiscencia, pero hay otras que pueden ser tentaciones que el diablo está orquestando contra ti. El diablo tentó a Eva. El diablo tentó a Jesús.
El diablo también nos va a tentar a nosotros, porque quiere destruirnos. Sus demonios son tentadores. La Biblia llama al diablo el tentador. O sea que una de sus formas preferidas para hacerte caer es tentarte. Una de sus formas preferidas, y la que más usa de hecho, es incitar algo en ti y en mí para que nos alejemos del propósito de Dios. Es incitar algo en nosotros que ya está de pronto ahí y tocarlo para que nos alejemos de Dios. Mire lo que dice 1 Corintios 7, versículo 5. No se priven el uno al otro, y este versículo pareciera que está un poquito sacado de contexto, pero miren, no se priven el uno al otro de tener relaciones sexuales, les dice el apóstol Pablo a los corintios, a menos que los dos estén de acuerdo en abstenerse de la intimidad sexual por un tiempo limitado para entregarse más de lleno a la oración. Después deberán volverse a juntar, o sea, volverán a tener relaciones, a fin de que, escuche esto, porque esto es lo importante, a fin de que Satanás no pueda tentarlos. ¿Por qué? Por su falta de control. Eso nos da una revelación bien poderosa de cómo actúa el diablo. El diablo explota nuestras debilidades para que nosotros desobedezcamos a Dios. En este caso el apóstol Pablo les dice, si su debilidad es que no pueden mantenerse sin tener relaciones, entonces tengan relaciones, porque si no el diablo, que sabe que esa es tu debilidad, va a tentarte en esa debilidad. Y esto nos habla de un principio en el que el diablo trabaja en todas las áreas de la tentación. Una área en la que tú eres débil, el diablo la va a explotar para que tentarte ahí y hacerte caer. O sea, el diablo a mí no me puede tentar. Una de las cosas con las que el diablo a mí no me puede tentar, por ejemplo, es con un cigarro. A mí me pueden traer los cigarros más caros del mundo, de 10,000, no sé cuánto valga un cigarro, ¿no? Puros o lo que sea. Y se lo puede fumar alguien enfrente de mí así, y hacer bolitas y todo eso que hacen. Y a mí no me va a causar absolutamente ninguna tentación. Ahora si me ponen unos tacos. ¿Sí me entienden? No, a ti no te va a tentar el diablo con algo que no es tu debilidad. Pero como los demonios han estado aquí miles de años alrededor de los hombres, ¿tú crees que no conocen las debilidades? Y yo no sé si hay ciertos demonios, ¿no?, que específicos, asignados a específicas personas, no lo sé, la Biblia no lo dice. Pero sí dice que hay autoridades y principados asignados a determinadas áreas, o sea que lo más probable es que sí. Van a conocer tus debilidades, porque la mayoría de nuestras debilidades las decimos, las hablamos y obviamente se nos notan. Y el enemigo explota esas debilidades y te toca y te habla para que te alejes de Dios. Y si tú no estás conectado con el Señor, y si tú no eres sabio, porque en este caso, tú puedes ser bien espiritual, pero si no haces caso del consejo práctico, ¿cuál es el consejo práctico de Pablo para ellos? Los que no puedan estar sin tener relaciones, tengan relaciones. Eso es. Entonces, cuando hablamos de la tentación, tienes que agarrarte de Dios, pero tienes que ser sabio también. Si tu tentación es la televisión y ver cosmugrero que sale en la televisión, corta el cable. O corta el internet. Porque si dices, no hay problema, nada más, y de pronto le das y le sigues, vas a caer en la tentación. Yo no sé qué es la área, pero en esas áreas el enemigo utiliza para oprimir. Y después de oprimir, poseer. Y si no poseer, al menos derribarte y alejarte de Dios. No importa que no te posea, con que te aleje de Dios, con que te separe de sus propósitos, con que te aleje de lo que Dios quiere, con que te haga sentir culpable, con que te haga sentir que no vales y que no sirves y te alejes del Señor porque cediste a la tentación. Él está ganando la batalla sobre tu vida.
Y luego viene la opresión, ¿no? En la que la opresión es que las opresiones en las que te atrapa y te tiene y está ahí metido y te da y a veces pensamos, no veo lo duro sino lo tupido. ¿Qué áreas? La guerra espiritual es real. La batalla espiritual es real. Y a lo mejor en este lugar no estamos hablando de posesión en ninguno de nosotros, pero sí hay opresión del diablo. Y tú y yo tenemos que agarrarnos del Señor y levantarnos en sus armas y decir: Señor, yo no voy a dejar que el diablo oprima mi vida, y yo no voy a ser la perilla del diablo, yo no voy a ser la bolsa en la que el diablo le pegue. Yo me voy a agarrar de tus promesas y me voy a parar en tu victoria. Y cuando venga la opresión voy a vencer, y cuando venga la tentación voy a resistir, y la tentación que sepa que no la puedo resistir, voy a correr. Porque no siempre tienes que pelear con la tentación. De hecho, es mejor que corras, que huyas. Hay veces que la tenemos que resistir, pero hay otras que tenemos que decir: patitas, ¿para qué las quiero? Entonces tenemos una realidad espiritual. Voy a terminar ya con esto. Debemos de entender que hay una opresión. Hay opresión en muchas áreas de la vida, incluso la dificultad financiera continua puede ser una opresión del enemigo. La Biblia dice que es un devorador el que roba. Entonces tenemos que analizar todas estas cosas. A lo mejor no lo es, a lo mejor simplemente son situaciones, igual que con la enfermedad. No porque te dio diarrea y vómito ya es un demonio atormentándote. A lo mejor te comiste lo que no debías, ¿no? Te comiste toda la pizza solo y pues te dio diarrea, ¿no? Pero sí tenemos que ver si constantemente estás en un patrón en el que caes y estás ahí con dificultad y con dificultad. No es una vergüenza, y aquí es donde tenemos que nosotros darnos cuenta. No es una vergüenza que tú estés siendo el blanco del enemigo, no es. Tenemos que darnos cuenta que todos nosotros somos blanco del enemigo en ciertas ocasiones. Entonces no permitas tampoco que el diablo te diga: nah, pues a ti es el que te da más duro, algo ha de estar mal contigo, y en el nombre de Jesús yo reprendo esos pensamientos. Porque en Cristo soy una nueva criatura, porque en Cristo tengo libertad, porque en Cristo no hay condenación. Pero tienes que agarrarte de la palabra del Señor, como Jesús se agarró de la palabra del Señor. Colosenses 2, capítulo 13 al 15, ya para terminar, dice: ustedes estaban muertos a causa de sus pecados, y porque aún no les había quitado la naturaleza pecaminosa, entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Cuando el diablo te venga a acusar y a oprimir y a tentar, tú dile esto: Él anuló el acta con los cargos que había contra mí. Así tú puedes decir: Él anuló el acta. Había una acta que decía: Alejandro debe $400,000 en pecados. Y Jesús la agarró y la clavó en la cruz, delante de todos los principados y de las potestades. Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. De esa manera, escucha, de esa manera desarmó a los gobernadores, y está hablando de demonios, y a las autoridades espirituales. Los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. O sea que una vez que nosotros tenemos que entender esto, tenemos que entender si hay una batalla espiritual, pero tú y yo no somos las víctimas de esta batalla espiritual. Tú y yo tenemos que pararnos en el lugar correcto, en el que nos paramos en la victoria de Jesús. Y sea que es un endemoniado, tú puedes echarlo fuera en la victoria de Jesús. Sea que es una opresión, tú puedes reprender al que te oprime, al demonio que quiere oprimir, o a alguien cerca de ti. O si es una tentación, tú tienes que agarrarte de la promesa de Dios, de la victoria de Jesús, y decir: todo lo que era contra mí fue clavado en la cruz.
Todo lo que era contra mí, Jesús lo anuló. O sea, no existe. O sea, ya no vale. O sea, ya no tiene peso. El diablo te quiere decir a ti y a mí que todavía tiene peso. Y te lo recuerda, ¿sí o no? Y no lo recuerda. Y te dice, es que tú eras esto y aquello, por eso es que estás pasando estas cosas. Mentiras. Porque todo lo que era ya fue anulado. Si estoy pasando por esto, a lo mejor no sé por qué. Pero ciertamente no es por eso, porque mi culpa ya la pagó Jesús. Mi culpa ya se la llevó Jesús. Entonces tenemos que agarrarnos de esta victoria. En Efesios capítulo 6, versículo 10 al 11, y próxima semana vamos a hablar más en profundo de esto, nos dice una palabra final: sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Nos dice el apóstol Pablo a los Efesios: pónganse toda la armadura de Dios para que puedan mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo. O sea que dice el apóstol Pablo, no piensen que ya porque Cristo venció, ustedes pueden andar ahí como si nada. No, manténganse firmes y pónganse la armadura. O sea, Jesús ganó, ya ganó, pero ahora nos dio una armadura, porque el diablo, aunque ya fue vencido, sigue peleando, sigue dando patadas de ahogado. Y tú y yo no queremos ser las víctimas de una de esas patadas. Tú y yo tenemos que agarrarnos de Cristo, ponernos toda la armadura, dice, firmes. No nada más firmes. Esa es una actitud. Ahora pónganse toda la armadura para que puedan resistir las acechanzas del diablo. O sea que el diablo acecha a los cristianos. Claro que sí. Claro, de esto se lo está diciendo a los cristianos. A los de allá afuera los acecha y los tumba. A los cristianos los acecha para querer tumbarlos. Pero si estamos en Cristo, si estamos en Él, si nos agarramos de su victoria, tenemos asegurada la victoria en la batalla. Pónganse de pie. Tú y yo tenemos que pelear esta batalla desde una posición de victoria. Los voy a dejar con esto, porque próxima semana vamos a hablar más de esto, pero para que se lo lleve en su corazón. Tú y yo no peleamos por la victoria. Tú y yo peleamos desde la victoria. O sea, todavía hay una batalla, pero no peleamos por la victoria. La victoria ya se ganó, ya Jesús la ganó. Pero peleamos desde una posición de victoria contra el diablo. Y el Señor nos va a usar a ti y a mí, no nada más para librarnos de nuestras propias opresiones que el diablo quiere traer y tentaciones, pero para que nos convirtamos como Jesús en alguien que venció primero él mismo la tentación y después dice que anduvo haciendo el bien, liberando a los que eran oprimidos, sanando a los que eran enfermos, trayendo libertad a los ciegos. Yo quiero eso. Yo no quiero ser nada más alguien que ya la hizo. No, ya la hice, el diablo ya me dejó en paz y ya la hice. No nada más eso. Ahora vas a saber. Ahora el diablo va a tener en mí alguien que no nada más es libre, sino que va a libertar a otros, sino que va a proclamar la libertad de Jesús. Los discípulos no pudieron echar al demonio fuera, y esto nos enseña algo también. Lo vamos a ver la próxima semana, porque no es nada más de brincar y saltar. Los discípulos, yes, sí Señor, dijeron, como a veces lo decimos nosotros, pero no pudieron. Y esto nos enseña que tenemos que vivir en la autoridad espiritual que Dios nos da. Vamos a terminar diciéndole: Señor, gracias por que tú ganaste la victoria por nosotros. Gracias. Si alguien siente que a lo mejor está pasando por una situación de opresión, no vamos a irnos sin declarar la victoria del Señor sobre ti. Si alguien siente que está pasando por una opresión, pueden pasar aquí y oramos con ustedes. Si usted dice: realmente esto creo, ahorita que lo pienso, creo que es algo que no es normal, es una opresión y quiero que me ayuden. No porque estés haciendo algo mal, no malentendamos,
No es eso. Pero si nos juntamos, si nos tomamos de la mano, podemos juntos crear ese ambiente espiritual en el que se rompen las cadenas. En el nombre de Jesús, siga adorando al Señor. Vamos a orar. Vamos a orar.